Hola, buenas noches, compañeros. Bienvenidos a una clase más del Diplomado en Hipnosis Ericksoniana. Vamos a iniciar, pero antes de iniciar me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna pregunta o duda hasta donde hemos estado viendo? Compañero Antonio, Ricardo y Alejandro, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos estado platicando? Compañero Ricardo, ¿alguna pregunta que tenga? No, hasta el momento no. Perfecto, pues bueno. Si los demás compañeros tienen alguna duda, pues bueno, la aclaramos y si no, continuamos, ¿vale? Bueno, vamos a dar un pequeño resumen en la diapositiva que nos quedamos. Estábamos hablando sobre los principios de la hipnosis ericksoniana y aquí tenemos algunos de esos principios de la hipnosis. Bueno, la hipnosis se puede dar con naturalidad todos los días. Ok, por ahí Alejandro dice que todo bien. La hipnosis nuevamente se puede dar con naturalidad todos los días. Habíamos platicado que la hipnosis puede darse a lo largo de un día normal, por ejemplo, cuando vemos alguna película, cuando estamos jugando algún videojuego, cuando nos encontramos con algún amigo en el transporte, cuando estamos jugando videojuegos, cuando estamos viendo una serie que nos llama la atención y de repente un familiar, un amigo nos dice que va a la tienda, cuando nos ponemos a platicar con un amigo o una amiga y de repente nos dice que se nos ha hecho más corto el viaje, pues ahí ya hay una hipnosis, ¿no? Hay un proceso de trance donde la alteración de los tiempos, pues ocurrieron, ¿no? No sabemos por qué se nos hizo más corto el viaje, ¿no? Bueno, entonces Milton Erickson habla sobre esta naturalidad, que todos tenemos esta posibilidad de estar ya hipnotizados en el día con día. Bueno, la hipnosis puede ser experimentada en diferentes momentos, tiempos y sensaciones diversas. Esto nos hace entender que justamente cada persona puede ser o un poco menos o un poco más exigentes, ¿no? Como lo habíamos estado diciendo, algunas personas pueden ser hipnotizadas en una feria, en un lugar muy público, y otras personas necesitan un poco más de privacidad, un poco más de seguridad y pues bueno, solamente tenemos que buscar qué personas son aptas para la aplicación de la hipnosis en momentos públicos y otros en momentos privados, ¿no? Bueno, la hipnosis es un proceso de cooperación, armonía entre el paciente y el usuario. Recordemos que lo que nos plantea Erickson es esta relación de cooperación mutua. De ahí deviene mucho la idea de que nosotros como psicoterapeutas, como hipnoterapeutas, hacemos un buen equipo con el cliente y llegamos a cumplir los objetivos, ¿no? Donde el cliente está dispuesto a cooperar, donde no tiene intención de, pues justamente mentir, de justamente mencionar algo que no vaya para el bienestar de esa misma persona. Y pues bueno, al tener esta cooperación con nosotros como psicoterapeutas o hipnoterapeutas, pues hace que la relación durante la hipnosis o durante el proceso de trance sea más viable, ¿no? Bueno, el uso metafórico hacia el inconsciente es necesario para la inducción como para el tratamiento. Entendamos que cuando nosotros vamos a utilizar hipnosis ericksoniana, siempre vamos a estar platicando o hablando con el inconsciente del cliente. No necesitamos dirigirnos directamente al cliente como si esperáramos una respuesta lógica de él, ¿no? Puesto que todo nuestro lenguaje va a ir enfocado a el inconsciente del cliente. Para eso podemos utilizar la fábula o herramientas lingüísticas para mejorar al paciente, ¿no? Dentro de la misma metáfora. Ya podemos empezar a platicar sobre algunas cuestiones ambiguas que tienen que ver con el cliente, que se acoplen muy bien a su experiencia y que pueda tener un aprendizaje de esas ambigüedades que nosotros hacemos durante la consulta. Y bueno, para eso vamos a estar utilizando mucho la metáfora y ahí les pongo una
definición de lo que es metáfora, figura retórica del pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferentes, con lo que lo representa, guarda cierta relación de semejanza, ¿no? Esto básicamente quiere decir que podemos comparar un problema con, con cualquier otra situación que tenga un aprendizaje de esta otra situación para aliviar un dolor, resolver un problema, etcétera, ¿vale? Entonces, la metáfora nos va a ayudar muchísimo para conectar con el inconsciente del cliente y poder así darle un montón de opciones para que pueda elegir, ¿vale? Pero siempre nos vamos a estar dirigiendo hacia el inconsciente. Bueno, aquí tenemos una filmina sobre las inducciones con base ericksoniana. Nuevamente podemos ver estos pasos del 1 al 10, como lo hemos estado platicando en otras clases, donde tenemos que seguir estos puntos, ¿vale? Tenemos que crear un rapport, tenemos que tener un objetivo terapéutico y bueno, si nos ayuda a desmitificar las ideas del cliente para evitar que no entre en un estado de trance, pues vamos a poder o platicar con el cliente para desmitificarlas o justamente podemos saltarnos este paso si es que ya tenemos cierta experiencia en el tema, ¿no? Identificar su sistema de representaciones nos va a ayudar muchísimo a poder devolverle al cliente estas interpretaciones del mundo que tiene a través de su canal de aprendizaje auditivo, visual o kinestésico, lo cual va a tener un buen impacto en la inducción, pero también en el tratamiento del mismo, ¿no? Practicar el YESET va a ser una regla básica también para lograr las inducciones hipnóticas. El YESET, recordemos que es este set de preguntas, estas 3 preguntas afirmativas que nos ayuden a canalizar al cliente que una cuarta respuesta nos diga que sí. Y si 3 veces nos dijo que sí, puede seguirnos, puede escucharnos, pues una cuarta es mucho más probable que ocurra, ¿sale? Entonces, bueno, el YESET va a ser un punto básico siempre para las inducciones hipnóticas. Devolver o comunicarte con el sistema de representaciones identificado, nuevamente nos da pauta para que nosotros podamos intensificar ya sea las instrucciones para la inducción o para el tratamiento, ¿vale? El punto 7, la profundización, nos va a ayudar muchísimo a estabilizar el punto en el cual se encuentra el cliente, ¿vale? Una vez que nosotros logremos estabilizar al cliente considerándolo como el punto de inducción profunda, vamos a poder trabajarlo, que es el punto 8, trabajo terapéutico. Justamente en el punto 8 ya estaríamos trabajando de manera psicoterapéutica todos los problemas que tenga el cliente, ¿vale? Y bueno, podemos utilizar un anclaje como lo marca ahí el punto 9, que ahorita voy a pasar a explicarles qué es un anclaje, seguramente ya lo han escuchado, pero podemos aquí ejemplificar algunos temas que van a ayudar a esclarecer mucho lo que conocemos como anclaje, ¿no? Y cómo podemos utilizarlo en la hipnosis ericksoniana. Y de ahí el punto 10, bueno, salir del trance, que igual ya explicábamos que tenía que ver con esta parte de la profundización, pero a la inversa, ¿vale? Estas van a ser las inducciones con base ericksoniana. Ok, bueno. La hipnosis en el proceso psicoterapéutico. Entendamos, todos somos hipnotizables, necesitamos a veces un poco más de privacidad, algunos menos, como ya lo hemos mencionado, y todos los recursos para que el cliente esté bien están ya dentro de él. Entendamos también aquí que todo lo que nosotros vamos a provocar en el cliente son experiencias, herramientas, habilidades que el cliente ya ha tenido en un pasado, ¿sí? Vamos a imaginar la situación donde un paciente tiene miedo a hablar en público, anteriormente ya ha lidiado con este tipo de problemas y seguramente hay elementos y situaciones donde ya ha tenido éxito y solamente lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el presente, las habilidades del pasado que ha tenido, regresarlas a un presente, ¿vale? Porque ya todo lo tiene el inconsciente, ya tiene justamente estas herramientas para sobrepasar o para resolver el problema que se presenta. Vamos a poner otro ejemplo
de una persona que tiene problemas para, vamos a imaginarlo así, de disfunción sexual. Anteriormente ya había tenido eventos positivos, eventos donde satisfactoriamente había tenido esta oportunidad de ejercer su sexualidad y llevarlo a cabo, ¿no? Por ahí el compañero Antonio tiene una pregunta. Adelante, compañero Antonio. Sí, hola, buenas noches. Tengo una pregunta. Bueno, es que dices esta cuestión de la utilización de las generalidades. ¿Es la parte que no me ha quedado muy clara o cómo ocuparla? Lo he intentado, pero no me queda claro cuál sería una generalidad. ¿Cómo podría hacerlo para que... Me parece que lo que se busca es la ambigüedad, ¿no? O no sé si estoy en lo correcto, por eso mismo pregunto, ¿no? Que ¿cómo se ocupan las generalidades? Ok, muy bien. Bueno, las generalidades se ocupan para que, entendámoslo así, la generalidad ayuda a que el terapeuta no tenga que buscar realmente cuál es la raíz del problema y al mencionar una anécdota, una historia, una fábula que implique esta ambigüedad, esta generalidad con el cliente, no tengamos que ir al pasado para buscar el origen y que así pueda curarse, sino lo que hacemos es que al relatar una fábula, una metáfora, una historia, tenga estas herramientas de ambigüedad y generalidad, que el cliente pueda decir, bueno, vale, es que si es cierto, me puede pasar a mí y me está pasando a mí y puedo aprender de esto como en la historia que me estás contando. Esta misma generalidad puede ayudar muchísimo a trabajar cualquier tipo de elemento. Por ejemplo, si queremos trabajar nosotros con la autoestima, podemos decir, una persona puede superar las adversidades si aprende de lo negativo dentro de cualquier circunstancia. Al decir, por ejemplo, una persona puede, entendemos que ya es una premisa ahí, ¿sí? Una persona puede. Ok, el cliente dice, una persona puede, yo soy una persona, entonces puedo. ¿Sí? Y a partir de esa premisa de la generalidad, la persona puede empezar a construir varias opciones de que puede superar el problema, ¿sí? Sin decir exactamente Juan, Pedro, lo que sea como nombre específico, tú puedes hacerlo. Entonces hacemos esta premisa de que una persona puede y como el quien lo está escuchando es una persona, pues dice, entonces yo puedo, si cualquier persona puede, yo puedo hacerlo. La generalidad dentro de la creación de metáforas, dentro de la charla con el cliente, debe de hacerle sentir que coincide con su experiencia, ¿sí? Por el simple hecho de que es tan general que puede caber en cualquier tipo de experiencia humana. No sé si me explico, compañero Antonio. Sí, un poco. Solo que, por ejemplo, me ha tocado dar terapia a parejas, entonces me gustaría saber cómo puedo ocupar esta cuestión de las generalidades para, casi siempre tienen que ver con infidelidad, ¿no? Entonces quisiera saber cómo ocupar el discurso, cómo ocupar estas anécdotas, analogías, metáforas para, para trabajar la confianza, para trabajar, por ejemplo, eso, ¿no? De que llegan, su primer motivo de consulta es eso, es que mi pareja fue infiel, es que ya no confío en él, ya no confío en ella. Entonces, ¿cómo puedo utilizar esta cuestión de las generalidades a mi favor en este tipo de casos? Ok, bueno, esta construcción de las generalidades, nosotros tenemos que tener como psicoterapeutas la habilidad de crear anécdotas, historias, dependiendo del caso que tengamos. Por ejemplo, si tú dices dentro de la terapia de pareja, una persona puede recuperarse de una infidelidad siempre y cuando modifique algunas conductas suyas y de su pareja para poder llegar a contratos nuevos. Estás haciendo una generalidad, pero se trata de una habilidad que se tiene que conseguir poco a poco. Por ejemplo, siempre debes de utilizar una ambigüedad en que una persona, que un hombre o que una mujer, quitándole las etiquetas que normalmente se suponen culturalmente que tenemos, ¿no? Por ejemplo,
Eh, la cuestión de que los hombres no lloran, los hombres no comunican con el sentimiento hacia las mujeres, o incluso estas ideas de que tenemos culturales de ni a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero, se van deconstruyendo a través de la ambigüedad. Si nosotros podemos tener la habilidad de construir ambigüedades en una historia, dependiendo del caso que tengamos, nos va a ayudar muchísimo, pero va a depender mucho de la habilidad que nosotros tengamos para construirlas. Por ejemplo, como les decía, una persona puede recuperarse de una infidelidad e incluso una infidelidad puede ayudar a una pareja a tener más cercanía. Estamos desmitificando la idea de que la infidelidad es algo que destruye, ¿sí? Estamos pasando al punto de que eso podría ser una solución, ¿sí? Podría ser algo bueno la infidelidad para darse cuenta que realmente aman a la persona con la que se encuentren, pero va a depender mucho de cómo construyamos nosotros esta historia, ¿no? Esta metáfora. Por eso siempre se sugiere que hagamos historias o anécdotas donde exista esta generalidad, ¿no? Esta ambigüedad de una persona puede, los hombres pueden, las mujeres pueden, las relaciones pueden, ¿sí? No sé si queda un poco más claro, Lick. Sí, me queda un poco más claro, pero por ejemplo, lo que yo ocupo mucho es la connotación positiva. Entonces, me pregunto si tiene algo que ver. Ocupo mucho esta, como tú decías, a veces la infidelidad podría ser como un catalizador para mejorar la relación. Algo que estaba leyendo es que muchas personas son infieles a pesar de que quieren a su pareja, a pesar de que la aman y a pesar de que no están dispuestas a perderla. Entonces, algo que yo ocupo sería buscar el lado positivo de esta situación, que, sin embargo, lo que sí me confunde es esta cuestión de, yo pienso o siento, más bien yo pienso que en lugar de utilizar generalidades, de repente me voy mucho a ser específico, como a ver excepciones o a buscar una situación en específico que no sé si voy en contra entonces de lo que es esta cuestión de las generalidades, de utilizar una generalidad. No sé si estoy confundido, si ya lo estoy haciendo o si lo estoy haciendo de una manera equivocada. Ok, la connotación positiva de lo que le esté pasando al cliente, básicamente es de la terapia breve. Y recordemos que la terapia breve está enfocada en un sistema ericksoniano, ¿sale? Recordemos que una de las premisas del enfoque ericksoniano es resolver el problema, encontrar la solución de manera inmediata, sin irnos al pasado. Y de ahí se derivan varios enfoques, ¿no? Por ejemplo, el sistémico de Virginia Satir, la terapia breve, están basados en estas premisas de Erickson, de resolver el problema, de utilizar una connotación positiva, justamente como lo has mencionado, que al final se han apropiado la terapia breve. O sea, esto realmente es de Erickson, no es de la terapia breve, que la terapia breve ha sido condicionada, ha sido adecuada bajo estas bases, bajo esta visión que tiene Erickson sobre la solución de problemas. Incluso Erickson decía que las personas no vienen a consulta por su pasado, porque les causa problemas, sino vienen porque en su presente le causa problemas esto y que tiene que resolver estas premisas en el presente. Entonces, la connotación positiva tiene que ver con estas connotaciones que se le hace la ambigüedad. De hecho, lo está haciendo bastante bien, compañero Antonio, el cómo a partir de una ambigüedad que es de las relaciones de pareja, a pesar de vivir infidelidades, puede ser un catalizador para que estén juntos. Ya llevarlo al punto específico conlleva a hacer terapia a medida del cliente. ¿Sale? Recordemos igual que Erickson decía que siempre hay que hacer psicoterapia a medida del cliente. Entonces, yo no le veo ningún problema cuando conoce detalles de la consulta y trata de darle esa connotación, ¿vale? Estaría perfecto que lo siga practicando así.
No sé si queda un poco más claro, compañero. Sí, 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 ya queda un poco más claro. Pero que sí tengo que checar esta cuestión de tener, no sé, me parece que tiene que ver con la creatividad, de poder utilizar y encontrar una situación para poder generalizar y que pueda como la persona sentirse que a los demás les pasa, o que si a los demás les pasa, a mí también me puede pasar, o que significa que si, me parece que tiene un poco que ver con eso. Si otros pueden resolverlo de otra manera, a lo mejor esa manera me funciona, o una analogía, de manera analógica me tendría que funcionar a mí, ¿no? Sí, justamente, no nada más analógica, sino justamente metafórica, o sea, el desmitificar al cliente de esta, vamos a llamarlo, de esta masculinidad que tiene el cliente, de decir, es que a mí como hombre no me puede estar pasando esto, al saber que cualquier persona le pasa y que a cualquier persona puede resolverlo también y que es más común de lo que esperamos, y aparte darle una connotación positiva ayuda al cliente a ver estas nuevas posibilidades de reanudar su relación de pareja, específicamente en las terapias de pareja. Pero sí tiene que ver con esta ambigüedad justamente, ¿no? Porque la masculinidad tiene que ver con, es que a mí como hombre no me puede pasar, ¿no? A mí como mujer no me puede pasar porque me enseñaron que como princesa de un cuento no, nada más tengo un príncipe y si ese príncipe tiene más princesas, pues, pues ya no es mi príncipe, sino es el de las demás, ¿no? Entonces, al utilizar igualmente una ambigüedad, ayuda a desetiquetar al cliente, ¿no? Decir, es que yo como soy hombre no me puede estar pasando, yo como soy eh, la reina, la princesa, no me puede estar pasando, pero nosotros al utilizar una persona puede, al decir es muy común que a todos nos pase, es muy probable que a nosotros nos pase, al utilizar la ambigüedad, da pauta a que podamos decir, bueno, igual y es más común de lo que pensaba y me ayuda a la relación, no tiene nada de malo. Claro que hay un dolor después de esto, después de una infidelidad, pero es algo que vivimos muchas personas, justamente al utilizar la generalidad. Sí, 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 ya me queda mucho más claro, porque también me ha pasado con casos con ideación suicida. Entonces es como disminuir, ¿no? Como que disminuye la carga de los pensamientos, de lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, algo que les digo a estas personas es como de que es común que nosotros o que todos los humanos en algún momento sientan que, que necesitan un espacio para pensar en la muerte, que necesitan un espacio para pensar en evitar todo lo que sea que está pasando, lo que sea que te está motivando a tener esos pensamientos y le disminuye, ¿no? Le disminuye la carga, le disminuye como el significado a la situación, ¿no? Entonces, al volverlo común, al generalizar, hacemos como que, no sé, como que tengan menos impacto, como que se sientan más calmados, más tranquilos, que sientan que lo que me está pasando a mí le puede pasar a cualquier otro, pero que si a cualquier otro puede resolverlo, entonces yo también puedo. Correcto, compañero. Bueno, Y si entiendo que nos, eso es, así es. sí, sí, correcto. Incluso si vemos ahí el siguiente punto, dice metáforas generalizadas o específicas al cliente enfocadas a la solución del problema. O sea, tenemos que aquí tener a consideración la pericia del terapeuta, ¿sale? O sea, la pericia, recordemos que tiene que ver con la expertise del terapeuta, ¿sale? La oportunidad de viajar entre la ambigüedad y la especificidad del problema van a ayudar muchísimo. Tenemos que tener la maestría adecuada para poder utilizar generalidades cuando tengan que utilizarse generalidades y utilizar estas especificaciones del caso, hacer psicoterapia a la medida con el cliente que tenemos al frente. Me viene a la mente, pues hace unos meses que tuve una cliente que se llamaba Marisol. Bueno,
Nada más quédense con el nombre, Marisol, ¿no? Justamente con ella apliqué estas técnicas de generalidades, de hipnosis, y yo le ponía metáforas sobre el mar y sobre el sol, ¿no? Pasábamos de las generalidades a la especificidad del cliente. Yo le comentaba a esta cliente en proceso de trance que podría ser como el mar, que en algún momento podía estar furioso, teniendo un montón de olas, teniendo un montón de movimiento en su vida, pero que también había posibilidades de que el mar podría ser algo que calmaba, que relajaba, que solamente estaba en movimiento cuando tenía que estar en movimiento, pero que el sol justamente ayudaba a recargar estas energías, era algo positivo. Y el mar también, aparte de tranquilizar, movía energías para que el cliente podría utilizarlos en cualquier situación, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, el mar tiene que ver mucho con el magnetismo de la luna, como lo platicábamos en el mesmerismo, que la luna, dependiendo de la posición y del magnetismo que tenga en la Tierra, influye en el oleaje, eso es una realidad física, ¿sí? Pero también dentro de la metáfora, podemos utilizarlo. La luna podía modificar el oleaje dependiendo del magnetismo que tiene. Y el sol podía también influir en este movimiento del mar, porque es algo real, es algo físico. Y de aquí me movía yo entre la ambigüedad o la generalidad y la especificidad, ¿sí? Es decir, la paciente se llamaba Marisol y justamente utilicé una metáfora que tenía que ver con el mar y con el sol, ¿sí? Pero aún así utilizando ambigüedades. El mar puede ser un lugar donde te tranquilice, donde puedes estar relajado, y el sol también puede brindarte esta expectativa de estar cómodo en el mar, de estar cómodo en la playa, pero también el mar puede ser un lugar donde de repente hay tormenta, donde de repente se agita, pero siempre llega a un proceso donde hay nuevamente calma. Si lo pueden ver, tiene que ver con estos estadios que pasa el mar, ¿no? En algún momento hay turbulencia, pero el mar siempre sobrevive, el mar siempre está ahí, ¿sí? Podemos irnos moviendo entre las generalidades y la ambigüedad y a las especificidades que el cliente necesita. No sé si con este ejemplo igual queda un poco más claro. Bueno, espero que se haya quedado un poco más claro. Podemos viajar entre estos momentos de ambigüedad y de especificidad. Adelante, compañero Antonio. No, no, nada más era para decir eso, ¿no? Que sí quedaba más claro, que sí, ya ahora me queda más claro y que me parece que a lo mejor ya lo había ocupado en alguna ocasión, pero no me daba cuenta que ya lo estaba ocupando. Ok, seguramente sí. Mucha de la visión de Erickson, recordemos que es psicoterapéutica y no nada más hipnótica, ¿sale? Estaríamos viendo un aspecto reduccionista si solamente pensamos que Erickson era muy bueno en la hipnosis, ¿sale? Pero no es así, o sea, Erickson, a pesar de no escribir ningún libro sobre psicoterapia como tal, pues deja una visión al mundo, ¿no? Sobre resolver el problema en el momento, centrarnos en las soluciones, y de ahí se basan muchos enfoques, ¿no? Como les decía, la comunicación de Bateson, de Virginia Satir, de la terapia no convencional, de ahí salen varias premisas, lo que hacen en el IMR de Palo Alto, ¿no? Entonces, de ahí se van desglosando varias actividades que seguramente ya aplicamos en terapia, pero nos cuesta dilucidar de dónde vienen realmente, ¿no? Bueno, el uso de anclajes también es muy común dentro de este proceso de hipnosis y proceso psicoterapéutico, ¿vale? El uso de órdenes post-hipnóticas, esto quiere decir después del trance hipnótico, ¿sí? Las órdenes se dan durante el trance, pero se experimentan posterior a él. Vamos a imaginar, cada vez que ves tu teléfono,
o cada vez que ves tu fotografía, o cada vez que suena tu teléfono, cada vez que llega un mensaje nuevo a tu teléfono, te puedes sentir tranquilo, sin esta sensación de ansiedad por tener todo bajo tu control, ¿no? Y se crea un anclaje. Cada vez que el cliente ve su teléfono y que le ha llegado un mensaje, relaciona estas emociones o estas sensaciones que le hacen sentir tranquilidad en este caso, ¿no? Bueno, y el uso de regresiones hipnóticas también es posible, ¿sale? Bueno, todo desde un punto de vista científico, no nos vamos a meter más allá de las regresiones a vidas pasadas porque, bueno, hay un hueco muy grande, hay muchos teóricos que apoyan ese tipo de teorías y hay otro grupo igual grande que dice que, pues bueno, eso no es posible, ¿vale? Y se relaciona mucho con el psicoanálisis, pero no nos vamos a meter en controversia, solo sí necesitan saber que es posible. Las regresiones hipnóticas son posibles, son para la persona que experimenta el trance hipnótico es real, ¿sale? Y si le sirve al cliente hay que dejárselo así. Bueno, ok. Vamos a explicar un poquito lo que es un anclaje. Por aquí tenemos una pequeña gráfica de lo que tenemos como intensidad y lo que es el tiempo como variables. Y bueno, vamos a imaginar que una persona empieza a conocer a otra, es decir, se empieza a enamorar, empieza a ver qué cosas le gustan de otra persona, empiezan a esta parte del enamoramiento. Y al principio, cuando tienen su primera cita, pues bueno, ya se interesan, ya hay una atracción. Y conforme van pasando más días y más interacciones positivas en ellos, esta intensidad de la emoción del lado izquierdo que podemos ver se va pues haciendo más grande, ¿no? Si antes nos interesaba una persona al interactuar de manera positiva con esta, a lo largo de un tiempo va creciendo nuestra emoción, ¿sí? Y va a llegar un punto donde esta emoción llega a su punto más alto, que es donde tenemos estas pequeñas líneas con el punto rojo, ¿vale? Vamos a situarnos donde estas líneas rojas están en un punto bajo, ¿no? Ahí es la primera línea que podemos ver, ¿sí? En esta línea podemos ver que la emoción del amor o del enamoramiento se ha intensificado desde el día 1 hasta el mes 10, vamos a imaginarlo, ¿vale? Hasta en el mes 10 ya podemos ver aquí, justamente en la primera línea, esta emoción ya está intensificada, ¿vale? Vamos a imaginarnos que al año tenemos la emoción del enamoramiento o del amor en su punto más alto, que es donde ya está la marca roja en su punto más álgido, más alto, ¿vale? Si en ese punto álgido, alto, donde nosotros sentimos que amamos y que daríamos todo por esa persona, escuchamos una canción, nos la dedican, nosotros la escuchamos de manera repetitiva, pues se queda anclada la emoción con la música, ¿sí? Vamos a imaginar cualquier canción, incluso ahora podrían ustedes imaginar o recordar qué canción les ha dedicado su ex, ¿no? Por ejemplo, ¿qué canciones les ha dedicado su ex? Y que recuerdan con cariño o con cierta carga emocional. Pues dependiendo de qué intensidad tengan de esa emoción y en dónde hayan escuchado esa canción, va a evocarles dicha emoción. Si nosotros anclamos, si nosotros escuchamos esa canción en el punto más álgido, en el punto más alto de nuestra emoción, cada vez que escuchemos nosotros esa canción, nos va a ayudar a sentirnos como se siente estar enamorado. Incluso al pasar de los años, aunque ya no estemos con esa persona, al recordar esa canción, nos puede evocar estas emociones, ¿sí? De amor en este ejemplo, ¿sale? Entonces el anclaje tiene que ver con el unir, con el vincular algún tipo de sensación visual, auditiva, kinestésica, olfativa o gustativa con una emoción, ¿vale? El anclaje tiene que ver con el vincular alguna de estas sensaciones con algún otro estímulo externo, auditivo, visual o kinestésico. Y las emociones pueden variar, pueden ser amor, cariño, odio, resentimiento, el que sea, ¿vale? Pero
podemos anclarlas, ¿vale? O incluso ya tenemos nosotros elementos anclados sin tener que saber esto. Seguramente si ustedes escuchan alguna canción que escuchaban en la adolescencia, les evoca ciertas emociones, porque tiene que ver con esto, ¿sí? Con elementos o emociones que ya han sido ancladas y que pueden estar siendo evocadas ahora mismo, ¿sí? Recuerden una canción que les han dedicado sus ex, o recuerden una canción que escuchaban mucho en la adolescencia. Si ustedes la ponen, van a sentir ciertas emociones, pero va a depender muchísimo en qué nivel de intensidad hayan escuchado esa canción y se haya quedado anclada. No sé si me explico con los anclajes. Me gustaría escucharlos. Compañero Ricardo. Sí, no sé si es como esta cuestión de asociación, ¿no? De un evento o de una reacción, no sé si lo entendí bien, pero, por ejemplo, yo lo he visto en temas como, por ejemplo, cuando alguien sufre un asalto o una cuestión de este tipo, am, hay ciertos elementos que se le quedan presentes a la persona, como la hora del día o precisamente algún ruido de fondo o alguna característica de la calle, y cuando vuelven a pasar por ahí o vuelven a tener sí, como algo que les recuerde el evento, vuelven a tener el miedo de si los fueran como si el evento hubiera ocurrido recientemente. Entonces, eso lo he notado, que hay gente que incluso cambia de ruta para no pasar por la misma calle o no pasar por la misma zona, o incluso la cuestión de que no saben por qué a esa hora del día siguen sintiendo esa sensación sí, como de estrés, miedo, no sé si va por ahí ese tema de los anclajes. Sí, justamente va por ese tema. Si lo vemos desde un punto de vista cognitivo-conductual o conductual, es la asociación de un estímulo a una emoción. O sea, básicamente así, la condición que se ha quedado anclada, que se ha quedado estimulada a partir de la música, ¿no? Por ejemplo, o del tacto. Por ahí tenía un maestro en PNL hace muchos años que decía, es que nosotros somos una máquina de estos anclajes. Por ejemplo, todo nuestro cuerpo es un anclaje en sí. Por ejemplo, él decía, ¿qué crees que estás anclando cuando uno de tus familiares muere y de repente todos te abrazan y te dicen, lo lamento mucho, lamento tu pérdida, ¿no? Entonces él decía, ¿qué estamos anclando realmente cuando hay una pérdida? Todos nos abrazan y todos nos dicen, lo sentimos mucho, pero cada vez que nos van a abrazar más adelante, pues se va a detonar esta emoción, ¿vale? Entonces todo nuestro cuerpo tiene esta posibilidad de poder recordar una memoria propia, sensitiva y también emocional. Una cliente que tenía hace muchos años decía, es que a mí me ha gustado Juan o Pedro porque me abraza igual que Perenganito y eso me hace sentir bien, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo está lleno de estas posibilidades de anclaje, ¿sí? Entonces, todo nuestro cuerpo físico, toda nuestra escucha, tiene que ver con estos anclajes. Incluso este maestro decía, ¿te ha pasado que alguna vez sales contento de tu casa y por alguna razón, cuando llegas a tu trabajo, a tu casa, o con tu pareja o en cualquier lugar, de repente llegas enojado sin razón alguna? O sea, no sabes por qué has llegado enojado, no sabes por qué has llegado triste, pero cuando saliste de tu casa ibas bien. Y de repente a lo largo del transcurso de entre llegar de tu casa al trabajo, seguramente pasó algo. Alguien te rozó, te tocó, escuchaste una canción, tu cuerpo fue anclado a alguna sensación negativa que te ha provocado esta tristeza o este enojo y por lo cual llegas a tu casa o llegas con tu pareja y llegas enojado. Y a veces no nos damos cuenta, pero ya llegamos enojado porque alguien
ha detonado estos anclajes negativos o positivos a lo largo de nuestro día. Y entonces, pues bueno, ya se empiezan a ejecutar. ¿Sí? Entonces, este maestro que yo les comparto decía esto: todo nuestro cuerpo es una posibilidad de anclajes que ya los tenemos incluso sin saber este conocimiento y que ya se pueden estar ejecutando en segundo plano sin darnos cuenta de esto. ¿Sí? Entonces, si tú alguna vez has llegado molesto, triste, estresado a algún lugar sin razón alguna, igual y se detonó un anclaje entre lo que llegabas a ese lugar. Alguien te tocó, escuchaste alguna canción, donde incluso no nada más emociones, sino pensamientos también estaban anclados, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que un olor, un aroma, evoca ciertos recuerdos? ¿Sí? Recordemos que los aromas es el primer evocador de recuerdos, ¿sí? A lo mejor nos recuerda como qué aroma tenía una ex, un amigo, un cierto lugar, y nos evoca las mismas emociones que teníamos hace tiempo, ¿vale? No sé si así queda un poco más claro, pero estos anclajes podemos utilizarlos justamente en la hipnosis ericksoniana. Podemos anclar la emoción con algún sonido, eh, con alguna parte de nuestro cuerpo o la parte del cliente, ¿vale? Pero sí es muy útil, ¿no? Yo les ponía como ejemplo, pues bueno, ¿qué pasa si en el cliente, en el proceso de trance hipnótico, evocamos optimismo, ¿no? Vamos a imaginar a un cliente depresivo donde ha tenido experiencias pasadas, donde ha sabido sobreponerse ante estas adversidades sociales, normales, como ustedes lo quieran ver, ¿vale? Ha sabido sobreponerse. Y nosotros básicamente le recordamos eso que ha tenido en el pasado de éxito y se los ponemos en un presente. Oye, recuerda la vez que has tenido bastante miedo, pero al final has podido superarlo. ¿Recuerdas la vez que tenías miedo de hablarle a alguien por primera vez y aún así le hablaste y te salió bien? Quiero que lo recuerdes ahora. Muy bien. ¿Cómo se sentía? ¿Cómo es que te sentías tú físicamente, emocionalmente y a nivel de pensamientos? Seguramente hay más cosas, más momentos en tu vida que ha pasado esto, que has tenido éxito. Recuérdalo ahora. ¿Quiénes estaban en ese momento? ¿A quiénes escuchabas? ¿Cómo se sentía tu cuerpo? ¿Cómo estaba tu emoción? Quiero que lo recuerdes ahora mismo. Y ahora te voy a poner una canción específica que cada vez que escuches esta canción te vas a sentir tal como te sientes ahora, con todos estos momentos de éxito que has tenido. O cada vez que toques tus manos, cada vez que toques tu dedo índice con el pulgar, vas a sentir esta sensación. Cada vez que aprietes tu mano, etcétera, ¿vale? Las posibilidades son ilimitadas. Cada vez que escuches mi voz, cada vez que escuches esta canción, cada vez que toques el picaporte de una puerta, vas a poderte sentirte de tal forma, ¿no? Sociable, con ganas de avanzar, motivado, etcétera, ¿vale? Dependerá mucho de nuestro objetivo terapéutico el anclar este tipo de situaciones, ¿sí? Bueno, dependiendo del caso que tengamos, nosotros podemos anclar con el cliente para que no necesariamente tenga que depender de nosotros, sino ya de un estímulo externo, de una condición externa, ¿sí? El anclaje por eso es muy útil, ¿vale? Va a depender mucho de nuestra creatividad para poder utilizarlo. ¿Qué les parece esto, compañeros? Me gustaría escucharlos. Adelante, compañero Ricardo. Sí, gracias. Dos cosas. Ahorita me acordé en algún punto tomé un curso igual de terapia racional emotiva conductual, donde tienen el modelo ABC y nos decían que la situación o el evento no era lo que te generaba el conflicto, sino era más bien el pensamiento y el pensamiento terminaba detonando una emoción.
Entonces, muchas veces lo que ahorita intentándolo complementar con esto, lo que veo es eso, le damos una representación simbólica al evento y luego eso termina teniendo un impacto después en la emoción. Y en algún punto, cuando empezaba a dar terapia y tal, mi maestro, un maestro que fue el que me empezó a guiar y demás, me decía, por lo general en el consultorio debe de ser muy, muy neutral, que no tengas como muchas imágenes cargadas de algo, que no tenga como colores muy fuertes, y me decía, y procura no usar perfume. Y yo no entendía esa situación. Ya después me explica y dice, es que tú no sabes qué imágenes o qué olores van a detonar qué en los pacientes. Dice, entonces eso incluso puede generar una resistencia. O sea, si tú hueles a alguien, no sé, alguien que la agredió o con quien no ha superado un duelo, pues ya generas la resistencia de entrada por el olor. Entonces, eso me lo explicaban en un principio, y ahorita lo volví a recordar, ¿no? Como el de investigar un poco esta historia del cliente, que es saber qué es lo que está depositando en cada cosa y usar eso como también a su favor. Sí, justamente, por ejemplo, justo ahora me recuerdas a un maestro que yo tenía, por ejemplo, un maestro dentro de la universidad hace años, siempre utilizaba mucho perfume, ¿no? Muchísimo. Tal es el punto que ahora estamos hablando de él. O sea, quiero que veas el nivel de anclaje que tiene esta persona para poder platicarte de este maestro que yo tuve, ¿no? Y siempre utilizaba mucho perfume en exceso para, mm, pues no sé si para mi gusto o para el gusto de todos, ¿no? Pero siempre quedaba un aroma muy intenso siempre que llegaba él, ¿no? Eh, Usaba tanto perfume este maestro que incluso cuando salía dejaba cierto aroma y se quedaron muy anclados justamente sus clases y era reconocido por esto, porque, bueno, siempre que llega el maestro tal, hay este aroma, ¿sí? Y siempre evocaba un buen recuerdo de él, porque aparte era un buen maestro. Y tal es el punto de que este anclaje de los olores que te estoy platicando sobre él, o sea, se ha quedado anclado en el resto de nuestros compañeros, eso te lo puedo asegurar, que, que si alguien de mi generación, por ejemplo, le preguntara sobre el maestro que usaba mucho perfume, saben perfectamente que era cierto maestro, ¿no? Entonces sí, efectivamente tiene que ver con este anclaje visual, auditivo, kinestésico, gustativo, olfativo, ¿vale? Porque se quedan anclados. Incluso por ahí hay una teoría que dice que el lugar donde nosotros estamos aprendiendo, por ejemplo, el aula de clase, al estar ahí es un anclaje, ¿no? Estamos en el salón y es un anclaje, porque ahí sabemos que nos enseñan, que estuvo fulanito, sutanito, perenganito enseñándonos algo. Y cuando estamos en ese lugar aprendiendo, podemos nosotros recordar más fácilmente cosas que no podríamos recordar fácilmente fuera de ese salón, porque el salón se queda como anclaje, el espacio se queda como anclaje, ¿no? Entonces, tomando a consideración lo que dice el compañero Ricardo, hay que tener cuidado en esos aspectos como psicoterapeutas, ¿no? No utilizar demasiado y de algo y ver si eso le afecta positivo o negativamente al cliente. Pero básicamente tiene que ver con estos anclajes, ¿no? Bueno, no sé si de ahí haya más preguntas o dudas, si no me paso a la siguiente diapositiva. Igual preguntarles, compañero Alejandro, Antonio y Ricardo, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer con el anclaje? ¿Cómo podríamos utilizarlo? ¿Quién dice yo? ¿Cómo se les ocurre que podamos utilizarlo en hipnoterapia? Adelante, compañero. Sí, gracias. No sé, es que igual asociándolo con este tema del ABC de terapia racional emotiva conductual,
también debe de haber esta cuestión como de elementos que le den seguridad a la persona, que le den, no sé, que evoquen en él estos sentimientos para poder salir adelante. Lo que se comentaba hace ratito, ¿no? Los recursos ya están, para salir adelante ya están en el mismo paciente, solo hay como que sacarlos. Lo que no sé ahorita es, por ejemplo, esto se hace ya estando en trance, ¿no? O sea, esta evocación de estas sensaciones, por ejemplo, de esta seguridad, ya se hace en el estado de trance. Ok, bueno, sí, es cierto. Estas habilidades pueden ser utilizadas, fíjate, con trance o sin trance hipnótico, pero igual que funcionan. O sea, puede ayudar muchísimo sin que utilices este proceso hipnótico, pero desde la programación neurolingüística también ya funcionan. O sea, no necesitas un trance para que esto esté. Pero ahora imaginemos la parte del trance hipnótico que potencializa el inconsciente, eh, pues hasta qué punto podría llegar ya este tipo de anclajes, ¿no? Ok, ok. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente filmina. Ok, tenemos el anclaje durante el trance y el anclaje después del trance, como justamente este, podemos verlo como órdenes hipnóticas y órdenes post-hipnóticas. Las partes de órdenes hipnóticas se darían durante el trance, es decir, por ejemplo, mira, escucha esta canción y quiero que cuando escuches esta canción puedas sentirte feliz, puedas sentirte alegre, ¿no? Y ponemos la canción y a lo mejor el cliente se siente alegre, ¿no? Bueno, una, un anclaje después del trance sería, mira, ahora que ya te he puesto esta canción, quiero que por favor, de manera inconsciente, recuerdes todo lo que te hace sentir. Y cuando salgas del trance, vas a recordar esto, que cada vez que escuches esta canción, vas a sentirte tal como te sientes ahora, ¿sí? Vas a poder comer verduras como ahora me dices que quieres intentar probarlas, vas a tener una mejor alimentación, vas a comer más sano, te van a dar más ganas de comer más sano, etcétera, dependiendo sea el objetivo terapéutico que nosotros tengamos. Y bueno, ya se queda grabado en el inconsciente del cliente. Incluso podríamos decirle, mira, ahora esta canción se ha quedado grabada en tu inconsciente y cada vez que la escuches podrías sentirte como te sientes ahora cuando estés fuera del trance, ¿no? Y bueno, ya ahí dejamos una orden post-hipnótica, después del trance. Le dejamos aparte al cliente que escuche cierta canción que nosotros hayamos elegido o que el cliente haya elegido, que es su favorita, y cada vez que la escuche va a poder sentirse así, como nosotros hemos evocado esa emoción, ¿vale? Y va a depender muchísimo nuevamente del objetivo terapéutico, porque a lo mejor conviene que tenga motivación, conviene que suba su autoestima, conviene que esté dispuesto a hacer cosas que antes no estaba dispuesto a hacer, pero también podría convenir que su enojo, que su tristeza lo utilice para algo favorable, para algo que le guste o que le sirva, ¿vale? Mejor dicho, más que le guste, que le sirva, ¿no? Que ocupe ese enojo para cosas que tenga que alejar porque tiene que alejarlas, así, ¿vale? Entonces va a depender mucho de nuestra pericia como hipnoterapeutas o como psicoterapeutas, ¿sí? Entonces aquí no hay límites ni hay cuadrantes específicos o momentos que nos encasillen en que es que se tiene que hacer así, sino va a depender mucho de lo que el cliente necesite, ¿vale? Bueno, por ahí también tenemos las técnicas utilizadas en trabajo hipnótico como la comunicación idiomotora. Esta comunicación idiomotora tiene que ver con la comunicación que el cuerpo pueda dar de manera inconsciente, sin que el cliente sepa que el cuerpo se está comunicando. Es más o menos el punto de vista como la somatización, es decir, el cliente nunca
se da cuenta que está somatizando algún síntoma, porque todo lo que no pueda decir la boca, la mente y las emociones a través de la oralidad, el cuerpo lo va a expresar, ¿sí? Y la comunicación ideomotora tiene que ver con esto, ¿vale? Eh, Podemos decirle a la persona en estado de trance hipnótico, mira, muy bien, quiero que coloques tu mano de esta manera. Quiero que veas que si subimos tu mano, te sientes muy ansioso, muy ansioso. Pero si la bajamos, quiero que veas que esta ansiedad disminuye y todos los problemas que tú tenías ahora parecen ser insignificantes, parecen no ser un problema. Pero si la subimos nuevamente, esa ansiedad se intensifica. Muy bien, quiero que tu mano, de manera inconsciente y automática, se ponga en el nivel de ansiedad que está, en el que tú tienes. Puede ser más arriba o más abajo del cual yo lo he puesto, pero quiero que veas que tu mente inconsciente sabe dónde te ubicas, arriba o abajo. Te voy a dar un par de segundos para que tu inconsciente pueda responder. Y cuando deje de moverse, puedes estar seguro que ese es tu nivel de ansiedad o de estrés. Y bueno, ahí le damos pauta para que el cliente en estado de trance hipnótico pueda subir o elevar su mano. Esto lo va a hacer de manera inconsciente, ¿sale? Esto, su inconsciente va a posicionarse aquí o aquí, ¿vale? Bueno, vamos a esperar unos minutos a que su mano se ubique en el nivel de estrés que se encuentra y de ahí podemos hacer varias actividades específicas. Por ejemplo, podemos decirle, mira, a que si yo subo tu mano, puedo subir tu nivel de ansiedad. Mira, fíjate, ahora la subo. ¿Ya te diste cuenta que te sientes mucho más ansioso que hace un rato? Y si la subo más, puedes sentirte mucho más ansioso. Y si la subo aún más, puedes sentirte todavía más ansioso. Pero así como la subí, la puedo bajar. ¿Ya te diste cuenta que mientras más la bajo, menos ansiedad tienes? Y no necesita respondernos el cliente. Su comunicación ideomotora ya está haciendo función ahí, ¿vale? Porque todos tenemos comunicación ideomotora. Recordemos que una de las leyes de la comunicación es nunca puedo dejar de comunicar. Nuestro lenguaje corporal comunica y aquí estamos obligando al inconsciente a comunicarse a través del cuerpo, ¿sí? Y además estamos dándole una connotación que mientras más alto, más ansiedad y mientras más bajo, menos ansiedad o menos estrés. Si nos ponemos creativos, podemos hacerlo. Mientras más alto, más dolor y mientras menos bajo, menos dolor. Podríamos entender que a pacientes con enfermedades crónicas esto le podría ayudar. A personas que tienen que controlar el dolor les va a ayudar muchísimo porque podemos entonces modificar su representación de idea del dolor a través de subirlo o de bajarlo, a través de esta comunicación ideomotora, ¿vale? Entonces, nada más basta con ponernos creativos, ¿vale? ¿Cómo podemos utilizar la comunicación ideomotora para el bienestar de nuestro cliente? Eso nuevamente tiene que ver con la pericia del psicoterapeuta o del hipnoterapeuta, ¿vale? Bueno, ese es un ejemplo. Esta comunicación ideomotora también podríamos verla explicada en algunos juegos que podrían ser catalogados como esotéricos, ¿sí? Si nosotros ponemos un hilo con un puntero, que ahora justamente se me ha olvidado cómo se llama, pero eh, este péndulo, ¿sí? Si nosotros imaginamos que tenemos un péndulo e imaginamos que da de vueltas y damos pauta a que el cliente lo haga, el péndulo se va a mover en círculos, ¿sí? Si nosotros le decimos deténlo y empieza a moverlo a los laterales, aunque solo lo imagine o lo piense, se va a mover a los laterales. Esto lo pueden confirmar ustedes en casa. Amarren un hilo a algo que pueda pesar y pídale a un cliente que imagine que da de vueltas el péndulo. Y va a dar de vueltas, porque es esta comunicación ideomotora, al inconsciente. Podríamos darle explicación un poco incluso al movimiento
del juego de la Ouija, si nos vamos a algo muy esotérico, ¿no? Donde estos movimientos se dan de manera inconsciente y se piensa que tiene un alcance con contacto de otros seres, ¿no? Pero bien puede ser explicado con la comunicación idiomotora. Lo mismo con el péndulo, ¿vale? Entonces, esto da pauta a muchas cosas, a muchos trabajos que se pueden hacer a partir de ahí. No sé qué opines de esto, compañero Ricardo, compañero Antonio, pero para mí ha sido muy interesante cuando lo descubrí. Adelante, compañero. Sí, en algún punto, eh, si alguien nos enseñaba como este uso del péndulo con como con fines terapéuticos, la verdad es que era ahí como una mezcla muy rara entre tarot, péndulo y como esta cuestión, pues sí, psicoterapéutica, pero nunca lo había analizado desde esta forma, desde esta cuestión bajo esta lupa, ¿no? Que ahorita se está mencionando y sí tiene como otra perspectiva. Me suena más lógico, así como ahorita se está explicando, que sea esta cuestión idiomotora. Y sí, en algún punto no recuerdo qué autor o qué corriente lo menciona, que lo que se piensa se dice y lo que no se dice se actúa. Entonces, de alguna manera, pues funciona así. Sí, correcto. Por ahí podríamos referirnos a varios anécdotas, por ejemplo, de Richard Bandler, de John Grinder, donde, por ejemplo, ellos proponen, la PNL propone que podríamos ver al síntoma como un maestro, ¿no? Por ahí hay una historia muy famosa que seguramente la han escuchado, de que había una paciente que siempre que llegaba la tarde, sus pies se dormían y no podía caminar. Y pues bueno, no sabía por qué, había ido al médico y le habían dicho que no tenía nada, pero como no tenía nada, justamente lo enviaron al psicólogo. Y la historia, bueno, de los libros de PNL mencionan que fueron con una psicóloga al inicio, pero no encontró nada malo, no supo cómo manejarlo. Y de ahí esta psicóloga conocía a una persona suficientemente loca, como menciona en el libro, para poder ayudarle, que era Richard Bandler, ¿no? Entonces la manda con Richard Bandler y justamente en su primera sesión se dirige a los pies, ¿no? Porque ya sabía un poquito del contexto porque le había contado la psicóloga, ¿no? Y le dice, bueno, mira, ya sé que el problema es contigo, que la persona que está arriba no sabe ni por qué estás así, pero descubramos qué tienes, ¿no? Y bueno, a través del análisis, Richard Bandler se da cuenta que cada vez que sus piernas se duermen es porque su esposo ha llegado a casa, ¿no? Se da cuenta que tiene un vínculo, que cada vez que llega su esposo, se le adormecen sus pies y no puede ni caminar. Richard Bandler le propone que cada vez que sienta adormecidos sus pies, pueda hacer cosas diferentes, que no está acostumbrada con su pareja y que puede utilizar como herramienta para que ya no suceda. Por ejemplo, si ve que ya es hora de llegar de su esposo y siente que le están hormigueando sus pies, que ya se le están durmiendo para no poder caminar, que haga algo diferente. Por ejemplo, que le diga a su esposo que le invite a cenar a otro lugar, o que vaya ella a verlo a su trabajo, o que vaya a hacer una actividad distinta a la cual está acostumbrada, ¿no? Y curiosamente esta chica empieza a obedecer al síntoma. Cada vez que le aparece el síntoma, empieza a hacer cosas diferentes de las cuales estaba acostumbrada. Como consecuencia de que cada vez que se le adormecían los pies o que empezaba a tener las primeras señales de adormecer su pie, ella empezaba a hacer cosas diferentes de las cuales estaba acostumbrada. Como consecuencia de eso, su relación de pareja mejoró muchísimo y como tal, su síntoma pasó a ser su maestro. Ya no era un problema. Cada vez que aparecía el síntoma era visto como maestro y le ayudaba a cumplir cierta función, a mejorar en ciertas cosas que no se había dado cuenta. En este caso, la terapia de pareja. Adelante, compañero Antonio.
Lick, tengo una pregunta. Bueno, más bien es una, dijeron por ahí, es una observación. Es que recuerdo que en algunas clases de enfoques contemporáneos, donde también nos hablaban de hipnosis, nos hablaron acerca del péndulo, como nos comentaba Ricardo. Y pero yo, más allá de verlo como esotérico, más allá de verlo como otros enfoques que conozco que son más contemporáneos, pero menos científicos, veía que es como una predisposición o como te da pauta o te permite ver qué tanto estás dispuesto, o esta la sugestionabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, nos hacían, vamos a hacer un ejercicio de autohipnosis. Vamos a preguntarle al péndulo si estás dispuesto a entrar en hipnosis, en autohipnosis. Entonces, creo que tiene que ver, ¿no? Tiene que ver un poquito con qué tanto estamos predispuestos, qué tanto somos sugestionables, qué tanto podemos ocupar esta técnica para comenzar a ejercer cambios en uno mismo y que nos habla de esa disposición al cambio. No sé si tiene algo que ver, me sonó mucho. En cuanto lo mencionaron fue como que, me acordé mucho de esas experiencias que tuve en esas clases. Sí, claro. Fíjate, compañero Antonio, que bien podríamos meterlo en el set de test de sugestionabilidad. Bien podríamos meterlo ahí, ¿vale? Porque, bueno, una vez que hicimos este ejercicio del mano puesta en la cabeza, de los dedos magnéticos, ponerle el péndulo queda muy bien para ver qué predisposición tiene al cambio o a seguirnos o a escucharnos. Bien podríamos meterlo ahí, sí, sin duda para ver la predisposición que tiene, pero también ya puede ayudarnos en la intervención psicoterapéutica. Aquí ya donde les hablo ya es de una intervención psicoterapéutica, de una técnica específica que se utiliza en hipnosis, ¿vale? De esta comunicación ideomotora. Tienes razón, compañero Antonio, puede utilizarse como el test de sugestionabilidad, pero aquí yo les hablo de una intervención como tal, de una técnica de intervención, ¿vale? Ok, bueno. Pues esta comunicación ideomotora lo vamos a ir viendo más adelante porque también tiene que ver con el reencuadre hipnótico. Y el reencuadre hipnótico es algo que cuando yo supe cómo se hacía o cuando me enteré cómo se hacía, dije, esto como que está medio raro, ¿no? Pero ya una vez a la vez de experimentar, de comprobar su efectividad, de estudiarlo y demás, pues me di cuenta que funciona y funciona bastante bien. Pero esta premisa de la comunicación ideomotora lo vamos a ver un poco más adelante en las técnicas, ¿vale? Pero ayuda mucho a entenderlo, ¿sí? Eh, es un fenómeno hipnótico también. Cuando Erickson decía, es que yo utilizo la mano que se eleva, la levitación de mano, pues tenía que ver con esta comunicación ideomotora, ¿no? Erickson decía, pues bueno, mira, quiero que imagines que tu mano está amarrada con globos de helio, con globos que flotan. Y quiero que te des cuenta que tu mano está muy liviana y que mientras más hablo, más liviana se encuentra. Es como si estos globos con el sol, con el día, con el tiempo, se empezaran a inflar más. Imagínate, ¿cómo se sentiría tu mano amarrada a globos? Seguramente se empezaría a alzar cada vez más y cada vez más. Y mientras más se alza, los globos se vuelven más potentes por alguna razón. Y tu mano puede estar hasta arriba. Y mientras más arriba esté, más feliz te sientes. O ahí podríamos aventar cualquier otra connotación positiva a que las manos se alcen. O otra condición a que las manos se estén alzando. No necesita ser real. Recordemos que podemos lanzar dos cosas que sean reales y una tercera que no lo sea. O tres cosas que sean reales y una cuarta que no lo sea, ¿vale? Que ya lo aprendimos en el YESET también, ¿vale? Que nos ayudan a que las probabilidades de disposición en el cliente estén más atentos, ¿no? Que sea más probable que nos sigan, ¿sí? Bueno, entonces tiene que ver con eso, la comunicación ideomotora.
¿Preguntas o dudas hasta aquí, compañeros? Si no, me paso a la siguiente filmina. Ok. Bueno, como les decía, la comunicación ideomotora, podemos ponernos creativos. Podemos utilizarla como analgesia y control del dolor. Mientras más lo subo, sientes más dolor, y mientras más lo bajo, sientes menos dolor. Podemos utilizarlo también con la motivación. Mira, tu nivel de motivación se va a colocar solita tu mano en el nivel de motivación que tengas. Igual y está así, igual y está así. Da igual, ¿no? Pero si un cliente no tiene motivación en algo, suponemos que la motivación va a ser baja. Tendríamos que nosotros subirlo, pero no basta con subir la mano solamente. Tendríamos que darle, pues justamente a través del lenguaje hipnótico, estas posibilidades, este recurso que tiene en el pasado, que ha ayudado a que supere las adversidades y ahora colocarse un poco más arriba. Bueno, vale. Vamos a imaginar que el cliente tiene su mano aquí y le decimos, mira, ok, voy a subir tu mano y mientras más la subo, quiero que recuerdes todos esos momentos positivos que tuviste, donde estabas motivado por la carrera, donde te sentías feliz por la vida. Y mientras más lo subo, uno de estos recuerdos de todos los que tienes, estamos utilizando ambigüedad, de todos los que tienes, puedes elegir uno. Y cada vez que yo subo tu mano, puedes elegir otro. Uno cada vez más intenso que el otro, hasta que yo lo lleve hasta acá. ¿Puedes notarlo? ¿Puedes notar cada vez que yo subo tu mano, recuerdas un momento tan feliz o tan motivado, tan lleno de energía, que puedes sentirte con esta energía ahora mismo y puedes empezarla a usar de ahora en adelante? Esta motivación se te puede quedar. Puedes empezar a hacerlo ahora mismo. Mira, y ahora se te queda grabado en el inconsciente mientras más lo subo, ¿vale? Entonces ya aquí estamos hablando justamente de motivación, de autoestima, de analgesia, ¿sí? Mientras más lo subo, más te duele, pero mientras más bajo, menos te duele. Incluso antes de bajarte este dolor que tienes, lo voy a subir hasta el punto más alto, hasta que ya no soportes más. Y cuando esté hasta el punto que no soportes más, sentirlo hasta abajo o incluso en el nivel que te encontrabas, ya no será tan doloroso. Desetiquetamos el tipo de dolor que tenía en el nivel que de por sí ya tenía. Pero si todavía lo podemos bajar más, ayuda más al cliente. Hablemos de pacientes oncológicos, hablemos de pacientes con dolor crónico, hablemos de pacientes con diabetes que tienen dolor constantemente, ¿vale? Esto nos va a ayudar muchísimo a controlar el dolor. ¿Sí? A ayudarle al cliente a que se dé cuenta que él tiene la posibilidad de subir el dolor o de bajarlo. Incluso vamos a imaginarlo así, que una persona tiene un dolor crónico en la mano. Vamos a imaginar que tiene un dolor en la mano porque le ha perdido. Recuerden este padecimiento, este síndrome del miembro fantasma, ¿no? Donde una mano que no está duele, aunque ya no esté, ¿sí? Y bueno, hay otras técnicas, pero aquí en hipnosis podríamos utilizar esta parte de, bueno, mientras más la subo, más dolor hay y te voy a provocar todo el dolor que sientas, ¿no? Hasta donde toleres. Y después voy a bajarlo hasta donde se encontraba y te darás cuenta que ya no hay tanto dolor. Y si lo bajo más, ya no hay nada de dolor. Y como tú tienes la posibilidad de intensificarlo, incluso puedes moverlo de esta mano a la otra mano, por si te cansa tenerlo solo en una mano. Puedes tenerlo en la otra mano o puedes tenerlo en el pie, ¿sí? Esta técnica ayuda mucho a descansar al cliente, ¿no? Por ejemplo, si no tiene una parte de su mano, podríamos hacerle que pase este dolor de no tener una mano a la otra mano que sí la tiene y descansa de esta. Y podríamos ayudarle a que ese dolor lo pueda pasar al hombro, lo pueda pasar a la rodilla. Y así se da cuenta el cliente que él tiene la posibilidad de disminuir el dolor, de este control del dolor, ¿vale? Porque una persona con dolor crónico
pues igual no se le quita el dolor porque es necesario. Incluso aquí me gustaría abrir un paréntesis porque aunque nosotros como hipnoterapeutas podemos disminuir mucho el dolor o incluso erradicarlo a través de ciertas técnicas, no podemos andar por ahí quitando dolores nada más porque sí, porque el dolor es importante, el dolor es algo bueno. Al final el dolor nos ayuda a identificar qué está pasando con nosotros, a fijar la atención en donde tenemos el dolor y atendernos. No podemos por ahí nada más andar quitando dolores sin tener una segunda opinión médica o clínica de esto, ¿no? Igual y necesita otro tipo de diagnóstico, pero sí hay que tener mucho cuidado. Cuando decidimos quitarlo o disminuirlo, tiene que ayudar al cliente en lugar de perjudicarle, pero no olvidando que que el dolor es importante para el cliente, ¿vale? El dolor es necesario, ¿sí? Bueno, y aquí podríamos utilizarlo de manera creativa: motivación, autoestima, analgesia, control del dolor, ganas de querer comer algo, ganas de no comer algo, eh, ganas de hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, tendríamos que ponernos creativos aquí con esta escala del dolor, con esta técnica ideomotora para poder avanzar en lo que el cliente necesite, ¿vale? Nuevamente, hacer psicoterapia a medida del cliente es lo que siempre proponía Erickson y es lo que siempre tenemos que hacer nosotros. No podemos tener dos clientes, aunque tengan el mismo problema, no se va a solucionar igual, ¿vale? Eso es de cajón, ¿sí? Bueno, hasta aquí preguntas, dudas, comentarios, compañeros. Ninguna, prosigo. Bueno, aquí en Crea o Inventa tus metáforas o narrativas, yo les sugiero mucho que poco a poco vayamos practicando la creación de metáforas a medida del cliente. Si bien es cierto que hay libros donde nos dan la pauta a guiones hipnóticos, no podemos estarnos guiando solamente de eso. Nosotros tenemos que tener la habilidad terapéutica de crear fábulas, historias, metáforas que le puedan ayudar específicamente al cliente, ¿vale? Bueno, les voy a platicar una pequeña anécdota de hace más o menos 8 años, tal vez un poco más, donde yo empezaba a utilizar un poco la hipnosis, ¿no? Ahí me encontraba yo estudiando todavía, pero bueno, llegó una mamá con su hijo que estaba viviendo una separación y el niño había tenido problemas en la escuela, problemas en casa, no quería comer, etcétera, ¿no? Porque estaba viviendo esta separación de sus padres, ¿no? Bueno, y justamente en la intervención yo le platico una historia donde hace algunos meses atrás del evento en el momento en el cual se encontraba, él pues era un niño como cualquier otro que jugaba, que se divertía y en una de esas aventuras que él tenía como niño, encontró una piedra muy interesante, una piedra con mucho brillo, una piedra que llamaba la atención a cualquiera que podría verlo, ¿no? Era una piedra especial, se podía ver a simple vista. Y esta piedra, pues, le llamaba tanta la atención a todos, incluso ese niño la podía andar trayendo, presumiendo a todos que era su piedra, ¿no? Y en algún momento, él siempre la dejaba en el buró de su cama. Y sin que él hubiera hecho nada, sin saber por qué, un día se estrelló y se partió a la mitad. Justamente al partirse la mitad, se dio cuenta que dentro, en el centro de esa piedra, había cristales de muchos colores, mucho más bonito que si estuviera unida esa piedra. Se dio cuenta que con la mitad de esa piedra, él podía ver ciertos colores y poderla llevarla en el pantalón y enseñársela a sus amigos y enseñarles la mitad de una piedra, pero en el momento que él quisiera podía llevar la otra piedra y enseñarles la otra mitad, que cada una de estas mitades tenía una luz, unos brillos, unos cristales diferentes, una de la otra, a pesar de ser una primero, al abrirse la mitad, era mucho más especial.
porque no sabía lo que contenía dentro. Y esa piedra, en lugar de no gustarle porque se había partido, le había gustado más, porque había descubierto lo divertido, lo interesante, lo valiosa que era esa piedra a la mitad. Y podía llevar una o la otra o las dos al mismo tiempo, siempre que él quisiera. Y se iba a sentir muy feliz y muy contento. Compañero Ricardo, Antonio o Alejandro, ¿qué opinan de esta metáfora? ¿Qué creen que qué mensaje se le está dando al niño? ¿Quién me ayuda? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Es que medio se me fue el audio. Sí, a través de esta metáfora que les acabo de contar, ¿qué mensaje se le está dando al niño? Compañero Ricardo, ¿qué opina? Sí, pienso que es como esta enseñanza de lo bueno o de la mejora que le puede significar el rompimiento de esta situación, ¿no? El poder encontrarle lo bueno y el poder, sí darle este significado de algo bello a la cuestión que está viviendo, o de encontrarle esa belleza o esa, no sé, esa, ¿cómo se dice? Ese aprovechamiento a la situación a la que está viviendo. Entonces, desde esta perspectiva, el niño pues puede entender que la situación que está llevando no es del todo mala, sino tiene también una connotación de algo agradable o de algo que puede aprovechar, que no es lo que él desearía, pero termina aprovechándolo, ¿no? No es lo ideal, no es lo que él quisiera, pero no por eso tiene que ser malo, sino hay algo ahí que puede aprovechar todavía. Muy bien, compañero Ricardo. De hecho, dentro de la historia, pues él dejó su piedra ahí en el buró, no hizo nada. Él no hizo nada y al otro día ya tenía la mitad de cada una de estas piedras y aprovechó lo mejor de ellas, ¿no? Justo como decía Antonio y usted, compañero Ricardo, es una connotación positiva. ¿Qué ventajas tiene de vivir con unos padres separados? Pues bueno, muchas, ¿no? Por ejemplo, cumpleaños doble con mamá y con papá, regalos doble con mamá y con papá, paseos con mamá, paseos con papá, ¿vale? Entonces, a través de la metáfora, que seguramente esta metáfora justamente hoy lo hubiera hecho diferente, pero hace muchos años pues, se me ocurrió, ¿no? Y ustedes pueden utilizarla con otras herramientas que ustedes saben o que incluso mucho mejor el cliente sabe, ¿no? Por ejemplo, si el cliente es programador o si el cliente sabe algo sobre computación, pues podemos meterle una metáfora sobre computación a medida de nuestros conocimientos, a lo mejor, ¿no? Algo que yo suelo utilizar muchísimo es que utilizo muchas metáforas que tienen que ver con la naturaleza, con los árboles, que tienen que ver mucho con las flores, que tienen mucho que ver con los estadios del clima, ¿no? Porque eso es algo muy general, todos vemos las estaciones del clima, todos vemos los cambios climáticos que hay, ¿no? En algún momento hay lluvia, en algún momento hay aire, en algún momento hay sol, y todo eso beneficia a las plantas, y eso es algo muy general, que lo podemos ver todos, que lo sabemos todos. Y al cliente, al identificarse con un árbol, por ejemplo, puede decir, ok, mis raíces están muy profundas, y no importa si tengo sol, mucho viento o parezco secarme, mis raíces están ahí vivas y yo puedo seguir creciendo, aunque parezca estar seco, ¿no? Entonces va a depender mucho, nuevamente, de nuestro conocimiento en diversos temas o incluso en la entrevista que nosotros podamos sacar con el cliente. ¿Qué es lo que le gusta? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿No? Videojuegos, podemos meter muchas metáforas de los videojuegos. Al principio cuesta mucho jugar algunos
videojuegos porque no se tiene ciertos poderes y conforme vas avanzando, puedes irlos recuperando. Bueno, ya va a depender mucho de la creatividad que nosotros tengamos o del conocimiento que nosotros tengamos sobre generalidades, sobre cultura general o incluso sobre conocimiento del mismo cliente, ¿no? Si el cliente se dedica a la pesca, podemos utilizar metáforas de la pesca, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que para la pesca se necesitan cierto tipo de eh, anzuelos, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros queramos pescar, va a depender mucho del tipo de anzuelo y tenemos que ser pacientes y tenemos que estar atentos a cuando haya una señal de pesca, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso nos va a ayudar a crear metáforas. Yo los invito, compañeros, a que puedan ser creativos en la creación de fábulas, metáforas, ideas que le puedan ayudar al cliente nuevamente a hacer psicoterapia medida de la persona que tenemos enfrente. Y eso nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? Que requiere práctica, claro que necesitamos práctica, sí, sin duda, necesitamos la práctica, ¿vale? Pero después de este diplomado o incluso durante este diplomado pueden ustedes empezar a planear ya este tipo de discursos con el cliente que ya le van a ayudar a él, ¿vale? Ya le estamos dando más opciones, más bondades de la psicoterapia, de la anécdota, de las historias apiladas, de la fábula, etcétera, que le van a ayudar a un aprendizaje, ¿vale? Que le van a ayudar a resolver el problema sin que tengamos que enfocarnos en el origen del mismo, ¿vale? Es en todo lo que está enfocado la terapia breve, cualquier tipo de terapia breve, incluso sistémica, ¿vale? Basan su premisa desde lo que propone Erickson, ¿sí? Bueno, entonces, ¿tienen preguntas, dudas o comentarios? Si no, hasta aquí dejaremos la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, compañero Ricardo? Sí, bueno, no es tal cual duda, es más como pedir una, no sé, alguna recomendación para empezar a hacer esta cuestión de ejercitar lo de las fábulas, lo de las analogías y demás. No sé si hay algún tip, alguna cuestión así para, no sé, para empezarlas a generar. Bueno, algo que a mí me ha ayudado muchísimo es el tema de cosas que no tienen que ver para nada con la terapia. Por ejemplo, mis gustos personales me han ayudado mucho. Eh, el tipo de películas que yo consumo, el tipo de música que yo consumo, encontrar elementos metafóricos y que puedan ayudar al cliente desde mi propia experiencia como persona, igual y pueden ayudarle al cliente, ¿no? Pero se basa esta habilidad en poder utilizar algo básico, algo general, algo que normalmente no le prestaríamos atención en un sistema de aprendizaje, ¿no? De ahí vienen, pues, el conocimiento incluso de biología, de matemáticas, de todas estas cosas generales que todos vivimos, ¿no? ¿Cómo te sentías tú, por ejemplo, en el preescolar? ¿Qué te daba miedo en secundaria? ¿Cómo lo superaste o cómo lo superaban? ¿Cómo lo vivieron? Algunos programas de televisión, algunos libros que has leído. Eso es algo de manera personal que a mí me ha ayudado. Eh, claro, obviamente creo que nos falta o me falta mucho en esta parte de creación de metáforas porque siempre se está aprendiendo mucho, pero eso es algo que a mí me ha ayudado, ¿no? Estos cuentos de Disney pasados a un aprendizaje también ayudan muchísimo. El conocimiento del mundo onírico también puede ayudar muchísimo, ¿no? Por ahí se entrelaza el psicoanálisis, por ahí se entrelaza también, pues bueno, las fábulas, los cuentos que nos enseñan cuando somos pequeños, porque al final son generalidades. Incluso también se vincula mucho el tema de los refranes, ¿no? Por ejemplo, el dicho de árbol que nace torcido jamás su rama endereza, tiene ahí mucho contenido
que a veces frenan a las personas, ¿no? Que nosotros podríamos cambiarlo a algo positivo, darle una connotación positiva, como dice el compañero Antonio. Todos estos elementos culturales que ya vivimos pueden ayudarnos. No sé si eso le aclara un poquito más la idea, compañero Ricardo. Sí, gracias. Más que nada por esta cuestión de que pues, se requiere más de, sí, esta parte de la creatividad, ¿no? Para poder implementarlo. Entonces, pues sí, tal vez esta parte de los recursos, no había pensado en tal cual los refranes y las películas, que creo que igual son ahí, pues al final son historias alegóricas que se pueden utilizar con este fin terapéutico. Sí, algo igual importante es que podemos descubrir algo del cliente que lo podamos usar como historia, o sea, inventar una historia que lleve a un final o a una idea que le ayude al cliente, como les menciono, requiere práctica, pero, o sea, no es imposible. Por ejemplo, hoy mismo tuve una paciente que decía, es que yo siempre termino pagando todo, aunque no haga nada. No se me ocurre una idea de aquella persona que tiene que ver con este pago constante que hace. Y a ver, ahora mismo se me ocurre esta idea que tiene la cliente de que siempre termina. Me parece que el licenciado tuvo un problema con su conexión. Hay que esperar un tantito, ¿va? Sí, 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 aquí esperaré.
Una disculpa por la desconexión. Justamente se me ocurría esta parte de la premisa de que un cliente el día de hoy me dice es que yo siempre termino pagando todo. Y por otro lado voy a juntar la premisa de la falacia de la deuda hundida, no sé si la han escuchado. La falacia de la deuda hundida quiere decir que no sabemos cuándo retirarnos porque ha sido mucho tiempo, dinero, esfuerzo, lo que sea que hemos invertido en tal relación, en tal negocio, en tal circunstancia que decimos, bueno, es que para qué invertí tanto, ¿no? Para que me esforce tanto si al final no está funcionando, igual y puedo hacerlo funcionar. Entonces, vamos a juntar estas dos premisas, la premisa del cliente de siempre termino pagando todo con la falacia de la deuda hundida. No sé si ustedes la habían escuchado, pero es muy común encontrarla en terapia de pareja, ¿no? Cuando, pues es que ya llevo 10 años con mi pareja y pues estar con esta pareja 10 años, 2 meses, igual y cambia, ¿no? Ya le invertí tanto, 10 años para que no funcione o para que termine esto, ¿no? Es el concepto de no saber cuándo terminar, ¿no? Vamos a imaginar estas dos premisas, ¿no? Ahora justamente se me ocurre empezar a darle una connotación positiva a la de siempre termino pagando deudas al mencionarle a la cliente a través de una historia que el hecho de poder retirarse a tiempo, de no pagar deudas, es su primer victoria, ¿sí? Porque estando en esa relación, estando en esa circunstancia, que ya en sí es una derrota estar en esa relación, en esa circunstancia, su primera victoria sería al retirarse, ¿no? Como aquel, eh, como aquel caballero, como aquel estratega en la guerra que sabe cuándo retirarse de la batalla para poder ganar la guerra, ¿sí? Al final perdería la batalla, ¿vale? Pero la guerra la ganaría porque le estaríamos dando una connotación positiva a retirarse de ahí, que retirarse no tiene nada de malo, recordemos, ¿vale? Saber cuándo retirarnos es bueno, pero a veces lo olvidamos, ¿no? Entonces, ahí se me ocurre una serie de historias, por ejemplo, que tienen que ver con la guerra, con saber cuándo retirarse, o con un mismo negocio, ¿no? Saber que ya le invertimos un dinero y no funcionó y está bien que no funcione, podemos retirarnos y dejar de perder, ¿no? Pero darle esa connotación a través de una historia, podríamos meterle más, menos cosas ahí, dependiendo mucho del detalle y de la particularidad del cliente, pero por ahí ya se me ocurren algunas cosas, ¿no? Igual y esta forma creativa en la cual yo les platico podría ayudarles a ustedes, pero ustedes tienen que encontrar una manera específica que les ayude a ustedes. A mí me funciona así, pero no igual porque me funciona a mí así, tiene que funcionarles a ustedes, ¿vale? Entonces, sí tiene que ver mucho con la creatividad. Bueno, compañero Ricardo, ¿alguna pregunta o duda? O compañero Antonio, ¿alguna pregunta o duda? Si no, hasta acá dejaríamos nuestra sesión. No, muchas gracias. Bueno, vamos a finalizar hasta aquí la sesión y nos vemos en 7 días. Espero que ya les aparezca el material en la plataforma. Por ahí, me parece que el soporte técnico había tenido unos problemas, pero el día de mañana ya estará igualmente esta clase. Yo se la haré saber al área correspondiente y pues bueno, no olviden que hay más material disponible en su campus virtual. Y así cerramos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en 7 días. Cuídense. Muchas gracias, hasta mañana, hasta luego. Gracias.